Muy buenas, atléticos, atléticas, benditos aficionados. Escribe David Medina en Marca que al Atlético le salen las cuentas. Pero ¿cómo no le van a salir las cuentas? La Sociedad Anónima Deportiva bate récords en este año con unos ingresos sin precedentes. El Atlético ha llegado a cuartos de final de Champions League. Se ha clasificado a la primera edición del Mundialito de Clubes. Y a eso hay que sumar una más que probable clasificación de nuevo para la UEFA Champions League. Además, el pasado verano vendieron por encima de 30 a 40 millones de euros y compraron por menos de 15. Con lo cual, evidentemente que le salen las cuentas. Y mientras que la dirigencia cuenta billetes y sonríe de oreja a oreja, ¿cómo está el aficionado del Atlético de Madrid? La afición del Atlético de Madrid después del martes ve cómo su equipo, a mes y medio de que acabe la temporada, no tiene opción por competir ningún título. A más de 17 puntos del Real Madrid en Liga. Y sin ninguna capacidad de competir por el título desde hace semanas. Es verdad que en semifinales de Copa del Rey hemos caído contra el Athletic de Bilbao de una manera decepcionante. Eliminamos al Real Madrid, pero después de eso era prácticamente obligatorio ganar esta Copa. Contra un equipo, el Athletic de Bilbao, que tiene mucho menos presupuesto que nosotros y mucho menos valor de plantilla. También ese argumento nos tiene que valer no solamente para excusarnos cuando no ganamos con respecto a Madrid y a Barcelona, sino para autoexigirnos cuando no ganamos al resto de equipos. Además, en la Copa Europa se ha llegado a cuartos de final, que a priori sería un papel razonablemente bueno. No obstante, contra el Borussia Dortmund se ha caído con un planteamiento en la vuelta muy defensivo y prácticamente sin competir físicamente a un equipo que nos pasó por encima en la vuelta cuando ellos quisieron. El aficionado del Atlético de Madrid quiere más. Y mientras que la directiva sonríe de oreja a oreja, se ve claramente cómo los objetivos están desalineados entre lo que es el aficionado rojiblanco y esa misma propiedad. Con lo cual, en este vídeo vamos a repasar esos ingresos que publica David Medina que el club está contando y que evidentemente requerirán de una inversión fuerte este verano para rejuvenecer un equipo que es viejo, acomodado y sin exigencia. ¿Qué hará la propiedad con este dinero? ¿Se lo gastará en reforzar el equipo deportivamente o hará como está haciendo últimamente, que es reducir deuda para una futura venta y aumentar el patrimonio del club en infraestructuras que le permita luego, de alguna manera, bueno, sacar el beneficio máximo en una futura venta? Todo esto es lo que le está pasando al Atlético de Madrid actual. Y la gente en estos días, la afición del Atlético de Madrid, muchos se empeñan en señalar con el dedo a una única parte. Y a veces en la vida las cosas no son consecuencia de un único factor. A veces las cosas son provocadas por un multifactor. Yo tengo claro que gran parte de la responsabilidad del fracaso del Atlético de Madrid en esta temporada, y digo bien fracaso, porque no ha competido por los títulos finalmente, para mí es la directiva, propiedad y dirección deportiva, que lleva años sin invertir en este equipo y que gasta lo que ingresa año tras año. Este equipo necesitaría vender por 100 millones y comprar por 200. ¿Lo harán Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo? ¿Con ese al Atleti le salen las cuentas? La afición del Atlético de Madrid tiene que estar ahí para exigir este verano lo que se lleva años sin hacer. Y ese es el papel que nos toca a nosotros. Cuando se habla de las cuatro patas que sostienen o deben sostener el Atlético de Madrid, todos estamos de acuerdo en señalar a esa directiva y esa dirección deportiva como uno de los principales culpables. Porque la propiedad no invierte, eso está claro. Pero la dirección deportiva tampoco atina. No somos capaces de traer jugadores que ha aportado Javi Galán, que ha aportado Soyuncu. Llevamos años sin darle la diana con los fichajes. Que la mesa tiene más patas.
Y la plantilla. Jugadores que ganan pastizales y que están muy por debajo en rendimiento de su remuneración. Jugadores que ganan 7, 8, 9, 10, 11 millones netos y que no están rindiendo de acuerdo a su estatus. Acabaríamos antes si decimos que los jugadores que han estado al nivel probablemente hayan sido Griezmann, Witsel y Lino. ¿Y el resto? Quizás Marcos Llorente también se pueda salvar. ¿Y el resto? Los jugadores viven acomodados y con la barriga llena, con el único objetivo de quedar cuarto clasificado. Y mientras tanto, hoy sonrisitas y risitas en entrenamiento, a pesar de que el aficionado rojiblanco está jorobado. Otra pata es Simeone, que encabeza ese cuerpo técnico, que tampoco ha estado a la altura. Exigirle a Simeone es valorarle. Y flaco favor le hace la afición del Atlético de Madrid cuando oculta que su entrenador se ha equivocado este año y mucho. No es digno que el Atlético de Madrid fuera de casa lleve los números que lleva en Liga. Y no es digno que el Atlético de Madrid haga planteamientos defensivos fuera de casa. Planteamientos rácanos. Porque no jugamos igual fuera que en casa. Con los carrileros mucho más bajos, sin apenas jugadores por delante del balón, con una inseguridad defensiva flagrante que hace que el Atlético de Madrid tenga por encima de 60 goles encajados. Injusticia de trato con ciertos jugadores, porque a Molina se le dan una más una oportunidades detrás de otra, y hay otros jugadores como Vermeeren que no saben muy bien por qué no juegan. Todo eso es achacable a la mochila de Simeone. Poca autocrítica en el entrenador. Y eso hay que decirlo, que Simeone tampoco ha estado a la altura. Y su staff técnico tampoco. Un equipo que físicamente está lejos de ser un equipo top. Un equipo como Dortmund, como el Borussia Dortmund, nos pasa físicamente en la ida y en la vuelta. Donde quedó ese equipo intenso, ese equipo que el profe Ortega puso como una moto. ¿Y los dogmas del cholismo? ¿Dónde ha quedado el partido a partido? Cuando cambiamos a Lino siendo el mejor el día del Barcelona para pensar en el Inter. Creo de verdad que esto también le tiene que hacer reflexionar mucho a la pata de Simeone, ¿no? Y del cuerpo técnico. Y por último está la pata de la afición, a la que nada se le puede decir. A los 4.500 que van a Dortmund, a los 3.500 que van a Milán, a los 650 que van a San Mamés, a la gente que duerme en aeropuertos, que paga esos viajes con sus salarios. Bien haría el club o la plantilla en pagarle el viaje a Dortmund a los 4.500 que gastaron su dinero para caer de esa manera. Pero la afición también puede dar un paso más. Es verdad que estamos con el equipo, que le queremos, que le acompañamos, que damos la vida por él. Pero es el momento de exigir. Y con esto no quiero decir que seamos como ellos y que pitemos a los jugadores o al entrenador en el campo. No. Mostremos nuestra disconformidad con las cosas que no están bien en el club. Miremos hacia el palco. Digámosle a la propiedad las cosas claras. Y hagámosle ver a Simeone y a la plantilla que este año no han estado a la altura. Porque una afición que no proteste y que guarde silencio es condescendiente. Igual que Simeone es condescendiente con la directiva cuando año tras año le ningunean con los fichajes y Simeone sigue diciendo que es un hombre de club. Eso también se lo achaco a Simeone. Y dicho esto, vamos a repasar los datos que hacen que esté tan contenta la directiva y que sonrían de oreja a oreja. Darle like, suscribiros al canal de Bendita Afición y vídeo patrocinado por Concesionarios Mercedes-Benz Autoprima y Equipaciones Joma para todos los tertulianos y colaboradores de Bendita Afición. Escribía a David Medina ayer un artículo que haríamos bien en guardarnos todos los aficionados del Atlético de Madrid en favoritos. Las cuentas sí le salen al Atlético.
Satisfacción en los despachos por la clasificación para el Mundial de Clubes, que dejará 50 millones de euros. En Champions se ingresarán 70 más el Market Pool. Falta meterse en la próxima edición. Qué interesante. 50 más 70. Ya tienen 120. Más el Market Pool. Más todo lo que se han ahorrado en fichajes y las ventas que han ingresado. Estamos hablando que el Atlético de Madrid va a tener ingresos por encima de los 250 millones de euros. ¿Qué excusa nos pondrán este verano para no fichar 2-3 estrellas? ¿Qué película nos contarán? ¿Que construir la ciudad del deporte es muy cara? ¿Que los campos de fútbol de hierba se han gastado todo el dinero y la playita para que surfeemos? Esto ya no se lo cree nadie. Por tanto, la afición tiene que exigir. Medina nos cuenta en el artículo: el durísimo palo de Dortmund dejó al Atlético sin alcanzar el sueño de Arejona. Un caos quizás inesperado tras los dos últimos triunfos en la competición, que por difícil que parezca, dejó una noticia positiva. Más bien, la buena nueva llegó desde miles de kilómetros, desde Barcelona. Evidentemente, la derrota del Barcelona contra el PSG hizo que el Atlético de Madrid se clasificara para el próximo Mundial de Clubes, que se disputará entre junio y julio de 2025. Aunque las cifras no son oficiales, falta por vender los derechos televisivos. Se estima que una entidad como el Atlético podrá ingresar entre 50 y 60 millones de euros en un evento de nueva creación, para el que la FIFA se volcará con el objetivo de que empiece la que puede ser una larga andadura. De momento, la cifra económica hace que las cuentas salgan al Atlético más allá de la Champions. Por eso Miguel Ángel Gil bajó al Cerro del Espino en la previa del partido del Inter. Pero a que en la previa del partido contra el Athletic de Bilbao no bajó. Porque la Copa del Rey no da dinero. Pero sí le daba a la afición del Atlético de Madrid la posibilidad de vivir un día histórico en Sevilla el 6 de abril. Ahora vuelve a bajar, a decir a los jugadores que den el do de pecho para clasificarse de Champions. Una vez más, el dinerito detrás. Y el aficionado del Atlético de Madrid, contrariado. Que valga este dinero, Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, para traer al Atlético de Madrid los jugadores que necesitamos para competir en la historia del Atlético de Madrid, para competir con lo que nuestra historia nos exige, que es competir con el Madrid y Barcelona, no ganar, competir. Y que este año, por desgracia, una vez más hemos vuelto a no hacer. Supera los 70 kilos más el Market Pool. Más allá del Mundial de Clubes, la actual de momento le ha reportado cerca de 75 millones a falta del Market Pool. Ojo lo que se mete el Atlético de Madrid en la Champions en el bolsillo. Imaginaros si hubiéramos pasado al Dortmund. Lo ya ingresado se divide en 15,64 millones otorgados por competir en la fase de grupos, 11 y pico más por los 4 triunfos y casi 2 por los 2 empates en la fase inicial. Además, 9,6 por avanzar en octavos, 10 más por llegar a cuartos y 26 millones que otorga la UEFA por la posición en el ranking UEFA. Un chorro de millones que Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo les tiene riéndose. Un montante que supera lo presupuestado por los rojiblancos, que en el inicio del curso marcan en las cuentas hasta el pase a octavos de final. Con lo cual, claro, hemos superado el objetivo. ¡Qué bien! Superadas esas rondas, se eliminó al Inter, los ingresos ante el Dortmund están por encima de lo estipulado, antes del arranque de la temporada presidida por Enrique Cerezo. Falta amarrar la actual Champions. Por eso, la charlita de Miguel Ángel Gil en el Cerro del Espino, la plantilla. Hay que pasar al Inter para pillar. Las cuentas contadas hasta aquí son lo que el Atlético ya se ha asegurado. Ahora toca hablar de lo que está por amarrar, la próxima Champions. No es baladí, lógicamente, aunque la última jornada sirvió para aumentar la distancia con el Athletic. Ahora son 4 los puntos que tenemos de rival con ellos. Un triunfo de los que el Cholo dejaría casi asegurada la próxima participación en Champions, que sería la 12ª clasificación seguida. Como para que no salgan las cuentas. Y mucha gente se pregunta qué han hecho estos 12 años con la pasta de la clasificación recurrente a Champions League. Pues darle bocados a la deuda, para que la futura venta permita aumentar el patrimonio neto. Eso es lo que, en mi opinión, están haciendo. Pero al Atlético de Madrid, si invierte, pueden llegar jugadores de primer nivel. Porque la historia está ahí. Jesús Gil trajo a Paulo Futre siendo el mejor jugador de Europa y acaba de ganar la Copa Europa con el Oporto, con unas zapatillas del Atleti en el avión.
Y se trajo a Christian Vieri cuando el delantero italiano más prometedor y jugaba en la Juventus por 2.500 millones de euros. Y trajimos a Falcao cuando era uno de los mejores delanteros o el delantero que mejor pinta tenía en Europa. ¿Y ahora por qué no? ¿Y ahora por qué no? Pues ese es el motivo por el que creo que la pata de la afición tenemos que hacer más. Para que vean que no somos tontos. Para que vean que no estamos callados. Porque claro, a todo esto, Miguel Ángel Gil vuelve a bajar. Gilmarín se reúne con la plantilla de Atlético en la vuelta al trabajo al Dortmund. Claro, vuelve a bajar otra vez. ¿Por qué? Porque quiere amarrar otra vez la clasificación entre los 4 primeros. Y si puede ser tercero, mejor que mejor. El aficionado atlético no le importa a casi nadie. Por eso nosotros mismos nos tenemos que preocupar del club de nuestros amores y de nosotros mismos. Por eso, la reflexión que hago en este vídeo es que dejemos de apuntar a un único lado y empezamos a apuntar a los 3 lados donde hay que apuntar. La propiedad y dirección deportiva, el cuerpo técnico encabezado por Simeone y la plantilla, los cuales los 3 han estado por debajo de lo que se esperaba. Es verdad que la propiedad para mí tiene el principal factor de culpa, pero Simeone también debe hacer autocrítica y su staff técnico. Y muchos jugadores de la plantilla también. Esto es el Atlético de Madrid. Y aquí se exige competir por los títulos desde 1903, porque nuestra historia ahí está. Y aquel jugador, aquel entrenador o aquel empleado que no sepa soportar la presión de lo que es pertenecer al Club Atlético de Madrid, tendrá que irse a otro club. Porque el Atleti no quiere el Atleti porque gane. Pero aquí hay exigencia, que es competir por los títulos. Muchas gracias. Dale like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo.